Hola, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a tratar un texto fundamental de Ortega y Gasset. Es de los más famosos que tiene, que se llama Idea y Creencia. Yo creo que se va a poder encontrar, eso no es muy largo, yo creo que se puede encontrar por internet fácil, en PDF o lo que sea, por ahí se podrá encontrar. No creo que sea muy complicado, al ser de los más famosos. Y nada, voy a explicar un poco qué es lo que dice Ortega y Gasset en este texto, de qué trata, más o menos. Y eso. Y básicamente vamos a decir el ejemplo que pone Ortega y Gasset para mostrar algunas cosas. Y eso. Ortega y Gasset es de mis filósofos favoritos y yo recomiendo mucho su lectura porque mezcla varios temas y su raciovitalismo es muy enriquecedor. Te muestra, no sé, es único y por eso gusta tanto y no es aburrido, escribe bien, así que es bastante ameno, la verdad, leerlo. Bueno, el texto este va sobre básicamente qué es una idea y qué es una creencia. Y podríamos decir que es como de índole epistemológica mezclado con un poco de ontología. Es un texto de filosofía, es decir, no un texto de ética. El texto no va sobre cuáles son los mejores valores, ni qué comportamientos son los mejores, ni si tradición sí o no, si Estado sí o no. No va sobre eso. Es un texto más de filosofía. Yo diría eso de índole epistemológica, qué es y qué no es una cosa, y si existe o no esa cosa. Pues el objeto de estudio aquí es qué es una idea y qué es una creencia. En qué se parece una idea y una creencia, en qué se diferencian, y Ortega pues da algunas respuestas, arroja luz, por así decir, a este tema. La tesis principal que podríamos decir del texto es que sobre las ideas pensamos, que las ideas son como el resultado de nuestra ocupación intelectual, es decir, que las ideas las tenemos. El individuo tiene una idea. Pues eso, la idea se tiene. En cambio, la creencia no se tiene. La creencia, como dice Ortega y Gasset, son ideas, entre comillas, que somos. Es decir, una idea se tiene y una creencia es una idea que somos. En este somos ya se ve mucho ese vitalismo de Ortega y Gasset. Racio-vitalismo, sí. Porque, a ver, hay una diferencia aquí entre esto de racio-vitalismo y tal. Porque, por ejemplo, vitalismo no es el de Ortega y Gasset, porque vitalismo sería el de Nietzsche, ¿no? Nietzsche habla mucho sobre la vida y tal, filosofa mucho sobre estos temas, pero no deja más la razón de lado. Él se centra más en el instinto y estas cosas. Ortega y Gasset, en cambio, no, sino que conjunta este vitalismo nietzscheano, por así decir, con la razón, es decir, no deja la razón de lado, sino que la tiene muy en cuenta, diría yo. Y no solo la razón, también la historia. Pero bueno, eso sería otro tema. Y bueno, las ideas son algo que tenemos y las creencias son ideas que somos. La idea, pues, sería algo que me ocurre y la creencia que se me ocurre. Y la creencia no, porque son ideas que son, ¿no? Y bueno, entonces la idea, pues, yo tengo una idea, sostengo una idea, y mientras que con la creencia no pasa eso, porque en la creencia se está, ¿no? Por así decir. Y la creencia nos tiene, bueno, no. En la creencia se está y la creencia nos sostiene a nosotros, ¿no? Sostiene nuestro mundo las creencias, por así decir. ¿No? Y el texto pues empieza que sobre qué es... Ortega formula una pregunta retórica que, bueno, que él mismo responde. Y esta pregunta es, ¿qué es entender a un hombre, no? Primero habría que decir que es un hombre y luego qué es entender a un hombre, ¿no? Por así decir. Y bueno, y Ortega aquí hace un símil, bueno, hace un símil, no. Lo voy a citar y va a quedar clara su postura, ¿no? ¿Qué es entender a un hombre? Entender a un hombre es entender sus ideas. Pero claro, aquí a Ortega y Gasset hay que entenderlo en su contexto de su pensamiento, ¿no? No se puede entender la idea del hombre sin más, sino que hay que entender una idea del hombre junto a otro concepto de Ortega y Gasset, que es el concepto de circunstancia, es decir, todos somos en la circunstancia. La circunstancia es
Por ejemplo, dónde nazco, quiénes son mis padres, en qué época he nacido, quiénes son mis amigos, con quién me junto, cómo me han educado, qué me gustan, qué le gustan a mis padres, qué valores me han inculcado, qué es lo que me ha influido en mi vida para ser como soy. Todo esto diríamos que es la circunstancia o lo que nos rodea, ¿no? Aparte de la naturaleza y todo eso, las ideas que preponderan en nuestra sociedad, las modas, los valores, la cultura, todo eso formaría parte de las circunstancias de cada individuo. Así que no, por ejemplo, no podemos entender a un hombre sin mirar sus circunstancias, porque claro, sería un poco absurdo, porque un hombre del siglo XIII no tiene las mismas ideas que un hombre del siglo XXI. Por ejemplo, un hombre del siglo XIII pues tendría, en cuanto a ideas filosóficas, estoy hablando, no idea en general de un cualquiera, sino una idea, o sea, no de menospreciando a nadie, sino en plan, idea en sentido filosófico, es decir, ideas sobre filosofía, por ejemplo. Pues una persona del siglo XIII tendría ideas sobre la noción de Dios, que era algo que se filosofaba mucho en aquella época, mientras que alguien del siglo XXI pues podría filosofar más sobre tecnología, transhumanismo, que son temas que en aquella época no estaban, pero puede seguir el del siglo XXI filosofando sobre Dios, por ejemplo. Y eso, y entonces que hay que entender básicamente siempre cuando dice Ortega algo en la circunstancia, sino la circunstancia es algo constante en toda la obra de Ortega Gasset, por así decir. Igual que lo que viene siendo la historia, ¿no? Como él decía, el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Qué bonito. Bueno, básicamente las ideas pues son los pensamientos que se le ocurren a una persona sobre cualquier cosa, ¿no? Sobre si sobre cualquier cosa que te imagines, tú piensas algo, pues es una idea. Se te ocurre algo, pues es una idea. Otra cosa ya que la idea sea verdadera o falsa. Pero que sea verdadera o falsa es ya otro tema. Que sería si es compatible con la verdad y con la justicia, ¿no? Como decían. Más con la verdad. Porque la verdad ya tiene la justicia. Pero bueno. Y la justicia la verdad. Podríamos decir. ¿No? Como decían los escolásticos, ¿no? Dios es justicia, verdad, belleza. Pues, ¿no? Algo así. Así que, bueno, eso. Que es que me voy por la rama un poco. Que eso. Que la idea sea verdadera o falsa no implica que la idea. ¿Cómo surge la idea? El origen, ¿no? Que es que alguien tiene la idea, por así decir. Y bueno, lo que apunta básicamente Ortega y Gasset es que las ideas no existen por sí solas, es decir, no están por ahí en el aire flotando. No, esto siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque me recuerda mucho a Boecio comentando la metafísica de Aristóteles, ¿no? Porque parece que cuando Aristóteles habla del ser, parece que habla de un ser por ahí flotando por el aire o algo, y dice, bueno, me abstraigo y ya veo el ser, y lo veo flotando por el aire, así, ¿no? ¿No? Y Boecio, pues como que la crítica que le hace a Aristóteles, por así decir, es que el ser no está por ahí flotando en el aire, ¿no? Como pareciera que él lo explica, sino que el ser está en las cosas concretas, ¿no? Algo así pasa con la idea de Ortega y Gasset, que no están por el aire flotando, sino que alguien tiene que intervenir para crear la idea, ¿no? El ser humano, ¿no? Que es una cosa muy creativa, ¿no? Parte, la creatividad podríamos decir que es una parte de su naturaleza. Al menos yo creo eso. Una parte, no toda. Que bueno, eso, que las ideas no están por ahí, no son abstracciones, ni están por ahí flotando, ni nada de eso. Sino que la idea existe porque existe el hombre, es decir, el hombre es el que crea la idea. No me quiero meter en el debate de si los animales tienen idea o no, en plan. Aquí mi comentario sería que los animales sí tienen ideas, o al menos no sé si ideas, pero sí tienen inteligencia, pero lo que pasa es que, no siguiendo un poco a Max Scheler en el puesto del hombre en el cosmos, que es algo que, fíjate, que es algo que de mi profesor izquierdista que sí aprendí muy bien, ¿no? Esto de Max Scheler, de el puesto del hombre en el cosmos, cómo explica Max Scheler, ¿no? Que leímos un fragmento de su obra y luego la comentamos y la explicó el profesor en clase,
me parece una obra muy recomendable para entender cómo no ya la idea, sino la inteligencia de los animales está orgánicamente determinada y la del hombre no. Y eso es una gran diferencia entre el hombre y el animal. ¿No? Y a lo que apunta Maslach es que, si mal no recuerdo, es que la diferencia no sería en eso que lo pone Aristóteles, en que el humano tiene la capacidad racional y el animal no, sino que los dos tienen la capacidad racional, solo que la diferencia es de grado. En el caso del hombre es superior su inteligencia y no está orgánicamente determinada, y la del animal sí. Esto se ve muy bien, por ejemplo, un animal solo tiene inteligencia en cuanto a sobrevivir, comer, reproducirse, mientras que un hombre no. Por ejemplo, un hombre teoriza sobre el ser, ¿no? Por así decir. Y un animal no teoriza sobre estas cosas, ni se les pasan por la cabeza, ni sobre, ¿no? Ni sobre si una hormiga va por la playa y su rastro deja un retrato de Winston Churchill, ¿ha hecho la hormiga un retrato de Winston Churchill o no? Un animal no se va a poner a pensar sobre eso, un hombre sí. Y bueno, y eso es lo que quería decir un poco sobre este debate de si tienen los animales idea o no. No sé si tienen idea o no, pero sí creo que tienen la inteligencia, pero muy inferior a la del humano. Sí hay animales, en plan, hay una jerarquía en animales inteligentes, hay animales más inteligentes que otros, pero todos están orgánicamente determinados por ahora. Si evolucionan y dan un salto y empiezan a tener inteligencia sin estar orgánicamente determinada, pues podría decirse que estarían más cercanos de la forma en la que de nuestra capacidad racional, por así decir. Bueno, y dejando este tema a un lado, la idea que eso, que las crea el hombre, que no existen por sí solas, no están flotando y tal. Y esto pues lo que crea es que crea una dependencia de la idea con respecto al hombre, es decir, la idea depende del hombre. O por decirlo de otra forma, sin hombre no hay ideas. Y es bastante radical en esto Ortega y Gasset. Y luego están las creencias. La- por decir una analogía, si nosotros estamos hechos de carne y hueso, diríamos que que la carne y el hueso es nuestra constitución, ¿no? Nuestra constitución biológica, no constitución en plan político. Olvidarse de su constitución biológica. Pues digamos que las creencias son la constitución de la vida, o que la vida está constituida de creencias, por así decir. Y que la creencia, pues, no es la lógica que hay detrás de algo, ni el razonamiento que hay detrás de algo, sino que son el puro constituyente de la vida, ¿no? Por así decir. Y que las creencias no son ideas que tenemos. Por ejemplo, voy a hacer este vídeo de YouTube hablando sobre el té de Gasset. Eso no es una creencia, eso sería una idea. Sino que las creencias son ideas que somos, como he dicho antes, por así decir. Y son pensamientos que no se nos ocurren. La idea sí se nos ocurre. A mí se me ha ocurrido hacer este vídeo, pero no se me ha ocurrido una creencia. Porque ahora veremos qué es una creencia y por qué no se me ocurre. Ortega dice que las creencias no se nos ocurren porque ya forman parte de nosotros, por así decir. Porque son ideas las que somos. Las creencias forman parte de nosotros, no se nos ocurren. Y eso, una idea, pues alguien tiene una idea, crea una idea, la discute y tal, pero la creencia no, porque la creencia no se puede formular, porque ya estamos en la creencia, ¿no? No se refiere, o sea, creo que se ha entendido un poco bien lo que quiero decir con esto, a lo mejor no, pero no se refiere a creencia en plan a opinión, en plan a contraposición epistemológica de sabiduría-opinión. O a conocimiento opinión, no es la sabiduría de episteme doxa, esa platónica, no. Es más en sentido vital, ¿no? Que es más o menos lo que he querido. De todas formas, ahora pondré un ejemplo de que Ortega se lo pone, que creo que se va a entender bastante bien este sentido vital que tiene la creencia, ¿no? Por así decir. Pues, y eso, también podríamos decir que la idea es algo con lo que me encuentro, ¿no? Yo voy por la calle y tropiezo con una idea, ¿no? Voy en mis pensamientos, digo, podría coger el metro e irme a mi casa, y eso sería una idea con la que tropiezo. Pero la creencia no es una idea con la que tropieza, sino es una idea en la que estamos, ¿no? Con estas dos palabras, con y en,
creo que se puede ver bastante bien esta contraposición. Una idea con la que tropiezo y la tengo, y mientras que la creencia es una idea en la que estoy, en la que soy, ¿no? Por así decir. Y eso. Y eso sería más o menos una creencia. Voy a citar una parte de lo que dice Ortega y Gasset, a lo mejor así queda más claro, ¿no? Ortega y Gasset dice de la creencia: no llegamos a ellas tras una faena de entendimiento, sino que operan ya cuando nos ponemos a pensar. Por eso no formulamos una creencia, es decir, yo no creo una creencia, nadie puede crear una creencia. En cambio, una idea, sí, y de la idea pues ya crear la teoría y estas cosas. Es decir, cuando piensas y ya estás teniendo una idea, ya inconscientemente estás en la creencia, ¿no? Es decir, yo tengo una idea, pero en esa idea ya está inserta la creencia, porque yo no me di cuenta al pensar de la creencia en la que estoy, por así decir. Vamos a poner el ejemplo de Ortega y Gasset, que con esto ya creo que va a quedar mucho más claro esto de idea de creencia, ¿no? Ortega pone el siguiente ejemplo. Imaginémonos que estamos en nuestra casa y queremos salir a la calle. Pues analizamos lo que queremos hacer para salir a la calle, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Pues si es invierno, pues cojo el chaquetón, la llave de mi casa, el monedero, el móvil, el tabaco. Y bueno, ya pues sales de la casa, ¿no? Entonces ahí hay el momento fundamental de salir a la calle, abrir la puerta y salir a la calle, pero aquí está la clave, en este momento en el que abres la puerta y sales a la calle, porque no has pensado si había calle o no detrás de la puerta. Es decir, tú no te has o sea, tú no te has planteado si había calle o no detrás de la puerta, sino que lo has dado por supuesto, pero en cambio has tenido, o sea, sí, eso. Y en cambio, no, por así decir, vemos aquí la contraposición. Yo tengo una idea de qué tengo que coger para salir a la calle, ¿no? Estoy pensando sobre qué coger y recuerdo que tengo que coger las llaves, el chaquetón y eso, pero en cambio no he pensado si había calle o no detrás de la puerta de mi casa, ¿no? Pues coger el chaquetón y eso sería la idea. Y eso y que haya calle o no detrás de la puerta sería la creencia, ¿no? Y aquí se ve bastante bien eso de que las creencias son ideas en las que somos, en las que estamos, ¿no? En cambio, la, la creencia es eso, una idea en las que estamos y la idea, sin más, que como digo tanto idea, no sé si me habré confundido en alguna parte de eso, del vídeo. Y eso, y la idea pues sería coger el chaquetón y tal. Y este es el ejemplo que pone. La creencia, o sea, coger el chaquetón y las demás acciones serían la idea. Y al no haber pensado si había calle o no detrás de la puerta, no lo hemos puesto en duda, sino que simplemente hemos pensado en nuestras cosas, en coger nuestras cosas y salir, ¿no? Aquí Ortega introduce el concepto de sorpresa, ¿no? Sorpresa es lo que se nos produce al abrir la puerta y imagínate que no hubiese calle, ¿no? Pues el grado de sorpresa sería el grado con el que contábamos con la calle, ¿no? Y entonces esta creencia que había calle detrás de la puerta es una creencia que estaba en nuestra mente, pero que de forma consciente no lo hemos puesto en duda, no lo hemos puesto a pensar sobre ello, básicamente. Y bueno, este test, sí, creo que ya queda bastante claro, ¿no? La distinción entre idea y creencia y eso. Y yo este texto lo veo muy bueno, es decir, maneja Ortega y Gasset un gran nivel de abstracción y de reflexión sobre dos conceptos, ¿no? Ideas y creencias que son conceptos muy, ¿no? Muy discutidos y que yo tenía pues diferentes, o sea, yo por ejemplo antes de leer el texto pues tenía diferentes ideas sobre qué era esto. Yo pensaba que una idea pues era formular una hipótesis, sí, ¿no? Muy científico era yo antes, o formular una teoría o algo. Y a la creencia, pues yo pensaba más en la creencia en cuanto a religioso, es decir, tener fe en alguna cosa. Por ejemplo, si tienes fe en Dios, es decir, crees en Dios. Creer en Dios sería una creencia, ¿no? Ese es el significado que yo manejaba antes, ¿no? Este significado vital que me parece mucho más profundo. Igual que el de idea, vamos. Y eso. Y eso es lo que yo pensaba, por una idea, pues yo qué sé. Pensar en un sistema político, pues
eso como lo que veía como un cúmulo de ideas, ¿no? Que eso sí sería más compatible con Ortega y Gasset. Pues yo pensaba que seguir un tipo de ideas fuera tener un cierto tipo de creencias, ¿no? Y Ortega y Gasset pues me hizo a mí al leer este texto que fue ya hace bastante tiempo, ahora por lo menos 1 año y medio, 2 años, me dio una nueva visión sobre esto. Y eso que es algo con lo que, no sé, algo que nunca tuve, no, nunca se me ocurrió, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido a mí darle este significado, ¿no? Y se ve bastante bien, ¿no? La originalidad de Ortega y Gasset al significado de estos conceptos, ¿no? Yo lo veo, la verdad, muy rico. Y eso. Y eso, he comentado antes un poco de que Ortega y Gasset le da valor a la historia, ¿no? Y eso, y quizá, pues ya que lo he dicho, lo comento un poco, ¿no? Este tema. ¿No? Ortega dice que el hombre, entre otras cosas, en plan, no tiene naturaleza, ¿no? Tiene historia. Que el hombre es historia, ¿no? Por así decir. Entre muchas de las cosas que es, una es historia, o como él lo pone, es peregrino del ser, ¿no? Por así decir. Bueno, así lo dice él, ¿no? ¿no? En plan, si nunca has leído Ortega y Gasset, léelo, tío, es que es genial, de verdad. Bueno, eso no por allá. Que eso, que el concepto de historia pues está muy unido al de individuos, ¿no? Uno va siendo y van no siendo unas cosas y la historia y las cosas van pasando, las va viviendo uno y pues uno cambia mucho de opinión, ¿no? Pues unos pasan de ser más moderado a más radical, otros de más radical a más moderado, pasas de ser empirista a racionalista, pasas de ser socialista a otra cosa, no sé. Cada uno pues tendrá ya su vida con eso, ¿no? Y podríamos resumir este planteamiento de Ortega y Gasset con una cita de, no, este planteamiento de vamos siendo unas cosas, ¿no? Vamos constantemente cambiando, ¿no? Como este río de Heráclito, en el cual nunca te va, ¿no? Bueno, lo de Heráclito lo comento, sí, eso. No, vamos siendo, vamos no siendo, vamos cambiando, ¿no? Estamos en devenir, por así decir. Y Ortega lo resume bien con esta cita, que es, el hombre es lo que es hoy porque ayer fue otra cosa, ¿no? Aquí vemos bastante. Ortega considera como la vida una recopilación de las vivencias personales de cada individuo, ¿no? Por así decir. Tiene bastante de Nietzsche, aunque eso, Nietzsche deja más de lado el tema de la razón y tal, ¿no? Y por ejemplo la teoría del superhombre se ve muy bien, como por ejemplo deja la razón más de lado y se centra más en el papel de la biología, Nietzsche, y no tanto en el de la historia como hace Ortega, ¿no? Y por ejemplo en la teoría del superhombre Nietzsche hace comparaciones de las etapas para llegar al superhombre con animales como el camello, el león y esto. Y eso, Nietzsche está más unido a las cosas de los impulsos, más unido al irracionalismo, ¿no? A que ¿por qué todo tiene que tener un orden? ¿Por qué el universo tiene que tener un orden? ¿Y si no tiene un orden? ¿Por qué nosotros buscamos ya tener un orden? ¿Por qué todo tiene que tener un orden? ¿Y si no tiene un orden? ¿Cuál es el problema, no? Pues eso sería una especie de los planteamientos que Nietzsche haría. Y eso, y que deberíamos seguir, tiene más papel en la filosofía de Nietzsche, el impulso, el instinto, ¿no? Y para Ortega la razón no puede faltar, la razón es un elemento indispensable, por así decir, es como para un partido de fútbol el balón, ¿no? Si no tienes balón, pues ¿cómo vas a jugar? Pues igual, ¿cómo quieres vivir sin razón? ¿No? Imposible, para Ortega Gasset no lo puede concebir eso. Por eso podríamos decir que Nietzsche es vitalista únicamente, ¿no? Mientras que en Ortega y Gasset tenemos que tener razón, porque si no tuviéramos razón, ¿qué seríamos? Animales salvajes, ¿no? No tendríamos ideas, ni creencias, ni nada. Y eso. Y Ortega y Gasset, pues bueno, le da más importancia a la cultura, ¿no? Y al hombre. El hombre, como el hombre no puede vivir sin cultura, ni la cultura sin el hombre, ¿no? Son como mutuamente dependientes. Aunque una cultura sea muy primigenia o lo que sea,
pero el hombre siempre tiene cultura, ¿no? Si dijéramos, ¿no? Algo de lo que es el hombre es un animal cultural, ¿no? Entre muchas cosas de las que es. Pero bueno, por eso Nietzsche es más vitalista, ¿no? En cuanto a esto de los impulsos y los instintos, ¿no? Más como más animal, ¿no? Sin razón. Y Ortega y Gasset no. Pero eso, en cuanto a la filosofía de Nietzsche y Heráclito, pues también hay similitudes, es decir, entre los dos pues se ve un cierto trasfondo heraclíteo, ¿no? ¿No? Heráclito, este filósofo de presocrático, que en contraposición con Parménides decía, Parménides, el ser es o no es, y si es, siempre fue eterno, ¿no? Mientras que Heráclito dice, bueno, pero qué tontería estás diciendo, y Heráclito dice, el ser es, el ser es, pero está en constante cambio, ¿no? Mientras que para Parménides el ser es eterno e inmutable, nunca cambia, ¿no? Mientras que para Heráclito el ser está en continuo cambio y en continuo movimiento, ¿no? Y él pone una metáfora para entender el ser con un río, ¿no? Él dice, imaginemos un río, pues vemos que el río siempre está en movimiento, a no ser que el río esté seco, eso sería un jaque mate Heráclito, pero imaginemos que todos los ríos tienen agua, ¿no? Pues vemos como siempre el agua fluye, ¿no? Por eso dice Heráclito, nunca te bañarás dos veces en el mismo río, porque siempre está en continuo movimiento y en continuo cambio, ¿no? Y luego los discípulos de Heráclito lo llevaron mucho más radical, diciendo que no te bañarías ni una misma vez en el mismo río, ¿no? Heráclito decía, no te bañarás dos veces en el mismo río, y los discípulos, ni una misma vez, no me sé hablando, Heráclito. Y ya con estas cosas, ¿eh? De los discípulos criticando al maestro y siendo más radicales. No, eso a mí me gusta bastante, no sé. No, el discípulo siempre, como dice el profesor Bastos, tiene que criticar al maestro, ¿no? Para que el maestro no, 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 no ceda al mal, ¿no? Eso que decía Misete, tú no cedes malis, sed audientorito. Básicamente. No ceder al mal, que el profesor no ceda. Y está el alumno ahí para corregirlo, ¿no? Por así decir. No, pues este trasfondo, Heraclito está en Nietzsche y está en Ortega y Gasset porque ambos ven la realidad como un devenir, como un constante cambio y que de alguna forma u otra, pues guste o no guste, estamos ligados a la historia, ¿no? Por así decir. Y eso, y básicamente eso es lo que quería decir en este vídeo, ¿no? Un poco comentar esto de la idea de creencia, que espero que haya quedado claro. Y como he ido diciendo un par de cosas sobre Nietzsche y eso, pues sobre la historia. O sea, el papel de la historia siempre es central en la filosofía de Ortega y Gasset, igual que el de circunstancia, no es una constante. Aunque quizás se pueda discutir eso de que el hombre no tiene naturaleza. Lo de la naturaleza de las cosas es una categoría muy aristotélica, ¿no? Pero, por ejemplo, sí podríamos adoptar una visión de la naturaleza humana que sea heraclitia, ¿no? Que esté, como decía Isaiah Berlin, ¿no? Que tiene una concepción de la naturaleza humana, algo así. Que la naturaleza humana, pues, está en constante cambio, ¿no? Cada época, pues, cambia la naturaleza humana, ¿no? ¿Quién sabe? Eso es lo que decía Isaiah Berlin. Y por cierto, ahora que es que yo voy sacando aquí temas y hablo. Isaiah Berlin, es que es muy paradójico esto, porque fíjate que los intérpretes de Marx son los mejores que han sido dos. Y los dos son liberales, ¿no? Es que a mí esto me flipa. No, el primero sería Isaiah Berlin, que bueno, tiene la mítica obra de Libertad Negativa y Positiva, que quizá debería hablar un vídeo sobre eso, porque eso es muy importante y engaña a mucha gente, y la gente entiende por libertad lo que no es, ¿no? Y luego está el libro de Isaiah Berlin sobre Marx, que lo interpreta bastante bien, y el segundo sería Schumpeter, Joseph Alois Schumpeter, un neoclásico, ¿no? Pudo ser un buen austríaco, no lo fue, pero bueno, es lo que hay. Aún así era muy bueno. Y él tiene también un libro sobre Marx que lo interpreta muy bien, ¿no? Que distingue entre cuatro Marx. Marx el historiador, Marx el sociólogo, Marx el filósofo y Marx el maestro, ¿no? Bueno, ya está, eso es... Yo recomiendo también esos libros, no sé, están muy bien. A mí Marx depende qué parte me gusta o no me gusta.
Me gusta más el joven. El joven era mucho más radical, o sea, no cedió tanto. No, siempre de joven eres más radical, ¿no? Y luego de viejo ya te va haciendo más pesimista sobre las cosas. Y eso. El joven, hay un texto que es súper bueno, mira, de este libro. Se llama Filosofía de la Religión, que es una edición a cargo de Manuel Fraijón, ¿no? Que es un cristiano, básicamente, que es de filosofía. Pues yo recomiendo leer, en plan, no sé si estará en internet, pero bueno, yo lo digo y quien lo quiera que lo busque a ver si lo encuentra. De Manuel, el autor Manuel Reyes Mate, la crítica marxista de la religión. Y para mí eso es lo mejor de Marx. En plan, no la crítica de la religión, que es buena, no sé, pero luego la une al capitalismo y ahí ya la cagó, que flipa, con el fetichismo de la mercancía. Ahí, eso es el mayor invento que se ha inventado. Madre mía. Que lo lea cada uno lo del fetichismo, que verá el invento. Que yo me quedé flipado cuando lo vi. Lo vi en clase, lo estudié en clase, con un profesor que nos trajo el texto. No, el profesor sí era bastante más partidario de esa teoría que yo. Yo lo vi como delirio. Para mí era delirio. Pero en cambio, la crítica que hace a la filosofía de religión al Estado es brutal. Yo no voy a hacer spoiler, pero que parecen textos del joven Marx que parece que la ha escrito Rothbard, ¿eh? Así de radical lo digo. Es que ni tocaba una coma de algunos textos de Marx, de lo bien que están hechos y todo, tío. Y nada, eso. Que, que me he ido por la rama hablando ya. Así que voy a cortar esto. Que espero que haya gustado el vídeo sobre idea de creencias y sobre un poco lo que he dicho de Ortega y Gasset Nietzsche y este trasfondo heraclíteo y eso. Y estos apuntes últimos sobre Marx que más me apetecía hacer. Que quizá debería hablar sobre estas cosas también, pero no sé. Esta vez quería hacerlo de este vídeo y eso, que espero que os haya gustado y decirme la opinión que tenéis del vídeo, decir si os ha gustado o no, en los comentarios y qué opinión tenéis, ¿no? Sobre esto de la idea de la creencia o sobre lo que otras cosas que he dicho, no sé. Y nada, y ya hasta otro día. Un saludo.